Bueno, seguimos con la segunda parte de la clase sobre la organización de las células. Y entonces en la primera parte habíamos visto que las células del sistema nervioso, en las que vamos a profundizar más adelante a lo largo de la cursada, son células de tipo eucariota y animales. Y vimos la importancia de la membrana celular para regular el paso de sustancias, cómo está conformada la membrana celular por una bicapa de fosfolípidos y las principales funciones del núcleo, que es la estructura más grande de toda la célula y que contiene la información genética y va a dirigir los procesos que se generen en la célula y el tipo de célula que va a hacer, que va a expresarse en cada una de ellas, las características, qué características se van a expresar, todo eso va a estar comandado por el núcleo. Vamos a continuar entonces con los ribosomas. Los ribosomas son las organelas que van a tener de función sintetizar es formar proteínas. Las proteínas son un tipo de molécula que está conformado por una cadena de aminoácidos que contienen carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno, pero lo que es más importante es que las proteínas van a ser las principales moléculas de todas las células y van a estar involucradas en todas las funciones importantes de la célula. Hay proteínas específicas involucradas en la comunicación con el medio externo, proteínas específicas involucradas en la respiración celular, en la generación de energía, en la digestión. Las proteínas, como habíamos visto, pueden ser enzimas que van a acelerar reacciones químicas, pueden ser receptores que estén en la membrana o pueden ser también neurotransmisores u hormonas que lleven mensajes específicos. Las proteínas son las moléculas más importantes de la célula. Entonces, las distintas proteínas se van a formar, se van a sintetizar en los ribosomas. Los ribosomas son las únicas organelas que no están rodeadas por una membrana. Y lo que vemos en esta imagen son las dos subunidades. El ribosoma tiene dos subunidades que suelen estar sueltas a lo largo del citoplasma, pero que se van a enganchar. Acá está, esta sería una y esta es la otra, y se van a enganchar en el momento de síntesis de formación de la proteína. Todo esto que ven es cómo se está formando la proteína. Lo que está pasando a lo largo de una de las subunidades es un ARN mensajero, que es una copia que se hace como si fuera una fotocopia que se hace de la información hereditaria que está en el núcleo. ¿Sí? La información hereditaria nunca sale del núcleo, es como si fuera el libro original, y ustedes sacan de una fotocopia, que es ese ARN mensajero que va a utilizar el ribosoma para saber qué tipo de proteína tiene que sintetizar, porque como habíamos visto antes, toda la información importante relativa a cuáles van a ser las proteínas esenciales para esta célula se encuentra en el núcleo y está en la información hereditaria en el ADN. Entonces acá vemos cómo va pasando el ARN y al leerse el ARN se van conformando distintas proteínas, ¿sí? Uniendo distintos aminoácidos. Acá tenemos aminoácido 1, aminoácido 2, aminoácido 3, aminoácido 4, etc. Y así se va formando una proteína que puede ser, por ejemplo, un receptor de membrana, un canal iónico que sea un receptor que deje pasar el sodio que esté involucrado en la transmisión del impulso eléctrico, por ejemplo. Eso sería una proteína. Entonces, cuantas más proteínas esté fabricando una célula, más ribosomas va a tener. Y en ese punto, esto es algo que se va a repetir en todas las organelas que veamos. La cantidad y el tipo de organelas de una célula va a aumentar o va a disminuir de acuerdo con la función y la actividad celular. Si es una célula que está generando muchas proteínas, va a haber muchos ribosomas. Si es una célula que requiere mucha energía, va a haber muchas mitocondrias, que son las involucradas en la generación de energía. Luego tenemos los retículos endoplasmáticos, o también pueden ser retículos endoplásmicos, rugosos y lisos. Son una serie de sacos aplanados, tubos y canales interconectados que se encuentran rodeando el núcleo, ¿sí? Parten alrededor del núcleo y se encuentran uno pegado al otro, el rugoso y el liso.
El rugoso es el que vemos en un color más morado o fucsia, que ven que tiene un montón de pelotitas. Esas pelotitas son ribosomas y justamente es rugoso porque posee estos ribosomas. Y el liso es el que es más color coral o naranja, que no posee ribosomas. Entonces, los retículos endoplasmáticos rugoso y liso van a suministrar superficies sobre estos sacos aplanados sobre las que van a ocurrir un montón de reacciones bioquímicas, en especial la síntesis en el rugoso de proteínas de membrana, y en el liso la síntesis de lípidos, por ejemplo, hormonas, o en células hepáticas se van a producir muchos lípidos también. Entonces, en general, las proteínas que se sintetizan en los ribosomas libres se suelen utilizar para adentro de las células. Son proteínas que pueden ser enzimas que aceleran reacciones, proteínas que se usan adentro de la célula. Las proteínas que se van a enviar hacia afuera o que se van a insertar en la membrana, como por ejemplo un receptor, suelen comenzar su síntesis en el citosol, en el citoplasma. Cuando digo citosol y citoplasma estoy hablando de lo mismo, pero va a continuar y va a finalizar en el retículo endoplasmático rugoso. Así que el retículo endoplasmático rugoso va a ser abundante en las células que fabriquen gran cantidad de proteínas para exportar, tanto para colocar en la membrana como para trasladar hacia afuera en la célula. Entonces, esa es la diferencia entre las proteínas que se sintetizan en los ribosomas y las que se sintetizan en el retículo endoplasmático rugoso. Luego de haberse sintetizado, en general las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplasmático rugoso se van a dirigir a la próxima organela que vamos a ver, que es el complejo de Golgi. ¿Cómo se van a dirigir hacia el complejo de Golgi? Las proteínas van a salir del retículo endoplasmático rugoso en pequeñas bolsitas, que son estos círculos, ¿sí?, que son vesículas. Las vesículas son unas bolsas que tienen la función de transportar sustancias a lo largo de la célula. Entonces se van a dirigir en estas vesículas hacia el aparato de Golgi, y dentro del complejo de Golgi entonces se va a llevar adelante lo que podríamos llamar la logística de las proteínas. Las proteínas se van a compactar, se van a modificar, se les va a asignar su destino final, se le va a poner una etiqueta, como si fuera que se guardaran en una caja y se etiquetara hacia dónde van a ser transportadas esas proteínas. Por ejemplo, se le asignara el destino final: vos vas a ser una proteína que va a ser un receptor de membrana y que se va a ubicar en tal parte de la membrana para llevar determinada información. Entonces, el complejo de Golgi está formado por bolsas o cisternas aplanadas que están rodeadas por túbulos y por vesículas, y va a tener tres partes. Una parte que se llama región cis, que es por donde van a entrar estas vesículas, estas bolsas que van a traer a las proteínas. Luego van a pasar por la cisterna, que es la parte central, donde se van a producir todas las modificaciones. Si la proteína tiene que ser compactada, se va a compactar. Si hay que hacer alguna modificación, se va a realizar la misma y se le va a asignar el destino final. Y van a salir por la región trans, que es la parte entonces de la salida de las vesículas en el complejo de Golgi. Si alguna de estas proteínas finalmente no va a ser utilizada, si alguna de esas proteínas no va a ser utilizada, va a ser digerida, ¿sí? Se va a digerir en la misma célula. Si es un residuo, si es algo que no lo vamos a utilizar, se va a digerir para volver a utilizarse esa materia. Y eso va a pasar dentro de los lisosomas. Los lisosomas se forman en el complejo de Golgi. Acá lo que podemos ver es que en la imagen tenemos cómo se desprende una vesícula del aparato de Golgi con determinadas proteínas adentro y se transforma en un lisosoma primario. Si este sería el aparato de Golgi, se desprende una vesícula que tiene algunas proteínas adentro y esto es un lisosoma primario.
Esta vesícula, cuando se una a otro lisosoma, que sería esta partecita, que tiene unas enzimas, unas proteínas específicas que se van a ocupar de degradar a las sustancias que están adentro de la vesícula, y este lisosoma se va a unir al lisosoma primario, que es la bolsa con la sustancia que venía del aparato de Golgi y que finalmente no se va a utilizar, y van a formar el lisosoma secundario. Al formar el lisosoma secundario, esas sustancias que venían del aparato de Golgi y que no se van a utilizar van a ser degradadas, van a ser digeridas por esas enzimas que estaban en el lisosoma entonces. Y lo mismo va a pasar en el caso de los peroxisomas, que es la segunda imagen que vemos en la diapositiva, pero los peroxisomas se van a ocupar de la degradación de ácidos grasos y de sustancias tóxicas. Son abundantes, por ejemplo, en células hepáticas, donde participan en la eliminación por oxidación de sustancias tóxicas como puede ser el alcohol. Bien, es importante entonces entender el sistema de direccionamiento de proteínas que parte cerca del núcleo, en el retículo endoplasmático. El núcleo va a enviar, entonces va a mandar la orden, va a mandar la información de qué tipo de proteínas tiene que formar, sintetizar esa célula. Se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso, de allí van a salir dentro de vesículas que van a ser transportadas hacia el complejo de Golgi. Van a entrar por la cara cis del complejo de Golgi, se van a realizar las modificaciones pertinentes, el empaquetamiento y se le va a asignar el destino final en la cisterna central del complejo de Golgi, y en la cara trans van a salir y ya se van a dirigir en alguna vesícula hacia su destino final, o van a conformar un lisosoma secundario y se van a unir a un lisosoma que tenía enzimas para degradarla si tienen que ser digeridas. En esta imagen entonces ustedes pueden ver todo este caminito, como es el direccionamiento de proteínas, y es importante que ustedes sepan que estas estructuras, que son retículo endoplasmático, complejo de Golgi, lisosomas y vesículas, conforman el sistema de endomembranas, que es un sistema que coopera en la síntesis, el procesamiento químico, el empaquetamiento y la distribución de macromoléculas, y en el aporte de nuevo material a las membranas. Todas estas estructuras son las que conforman el sistema de endomembranas. Es importante que no lo confundan con que cualquier estructura que esté adentro de la célula y que tenga una membrana forma parte del sistema de endomembranas, porque no es así. Ahora vamos a ver algunas otras organelas que tienen membrana pero que no forman parte de este sistema. Una de ellas son las mitocondrias. Entonces ya salimos del sistema de endomembranas y pasamos brevemente a describir las mitocondrias. Digo brevemente porque las van a ver muchísimo mejor en la clase de respiración celular, ya que justamente las mitocondrias son las encargadas de transformar la energía de los alimentos en una forma de energía adecuada para los procesos celulares. Y van a degradar las moléculas orgánicas y van a liberar la energía química que está contenida en los enlaces de las moléculas. Y esto se realiza en presencia de oxígeno. Las mitocondrias son las encargadas de la respiración celular aeróbica, que es la respiración celular en presencia de oxígeno. La energía liberada se va a almacenar en moléculas de ATP y luego se va a utilizar en otros procesos celulares. Entonces, como ya habíamos dicho, depende de los requerimientos que tenga la célula, va a tener determinada cantidad de organelas, y en este caso, cuanto mayores sean los requerimientos energéticos de una célula eucariota, obviamente va a tener más mitocondrias. Por ejemplo, las células del músculo cardíaco van a tener muchísimas mitocondrias. Las mitocondrias también se pueden agrupar en áreas celulares de alto requerimiento energético, como por ejemplo, en los espermatozoides van a estar alrededor del flagelo, o cuando veamos la neurona, vamos a ver que el axón es la parte de la neurona que está encargada de transmitir el impulso eléctrico, y antes de que comience el axón hay una parte que se llama cono axónico, que sería la parte de unión entre el soma y el axón, y en esta parte va a haber una gran cantidad de mitocondrias que van a estar abocadas justamente a aportar la energía indispensable para la transmisión del impulso eléctrico. La mitocondria, como pueden ver estructuralmente, vemos que tiene dos membranas. La membrana que está más adentro forma crestas, y en estas crestas van a ocurrir las reacciones químicas que
conforman la respiración celular, que ya las van a ver en la clase de respiración celular y son varias reacciones químicas, varios pasos. También las mitocondrias tienen vestigios de haber sido organismos independientes, o sea que antes de pasar a formar parte de la célula como organelas de la célula, podría ser que hayan vivido como organismos independientes por sí solas, y esto lo vemos porque tienen un pequeño cromosoma y también tienen algunos ribosomas similares a los de las células procariotas, que son las células menos evolucionadas. Bien, y lo último que vamos a ver es el citoesqueleto. Cito significa célula y esqueleto, bueno, ya sabemos lo que significa, sería el sostén. Y el citoesqueleto son una serie de estructuras que justamente van a formar el sostén de la célula, pero además de eso le van a permitir moverse y también van a estar encargadas de dirigir el tránsito intracelular. El citoesqueleto no es rígido ni es permanente, es dinámico, va a estar cambiando y se va a desplazar de acuerdo con las actividades de la célula. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para que puedan imaginarse cuánto más que la actividad de sostén está involucrado el citoesqueleto en las funciones de la célula. Entonces, lo que tenemos acá es una imagen de los distintos tipos de estructuras, las distintas integrantes del citoesqueleto, que son los microtúbulos, los filamentos de actina o microfilamentos y los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios son los que van a ser más resistentes y duraderos y son abundantes en células que están sometidas a tensiones mecánicas, como pueden ser, por ejemplo, las musculares, y también en alguna parte de las nerviosas. Y hay alrededor de los filamentos intermedios hay investigaciones que estudian cómo la degeneración de este tipo de filamentos puede llevar a enfermedades degenerativas, como por ejemplo podría ser alteraciones de memoria o neurodegenerativas. Entonces, son los filamentos intermedios los únicos que son más resistentes y duraderos. En el caso de los microtúbulos y los filamentos de actina o los microfilamentos se pueden estar formando y desintegrando de manera rápida, o sea que son bastante dinámicos. Como podemos ver, en ambos casos están formados como por, son distintas sustancias que son dímeros de tubulina o monómeros de actina, no importa, no hace falta que sepan esa diferenciación, pero sí que esa especie de esferas que ustedes ven pueden estar sumándose y saliendo de estas estructuras todo el tiempo, y esto permite una flexibilidad al citoesqueleto de la célula. Lo que vemos en la imagen también son los distintos tipos, ¿sí? Los filamentos de actina son los cables que parecieran estar cruzando a lo largo de toda la célula. Los túbulos, que son más gruesos, más grandes, son los microtúbulos. Y los filamentos intermedios justamente son los que tienen el grosor intermedio. Los filamentos de actina son los más pequeños, los más angostos serían. Estos son los microtúbulos. Los microtúbulos son sumamente importantes en el transporte y el movimiento de vesículas y organelas dentro del citoplasma. Los microtúbulos, entonces, como habíamos visto acá, están formados por distintos monómeros de alfa-tubulina y de beta-tubulina que se van a estar agrupando y conformando esta especie de cilindros que en algunos casos pueden funcionar como si fueran rieles o calles dentro de la célula. En este punto ustedes tienen algunos videos para ver ahora como ejemplos que yo los voy a ir mostrando para guiarlos, pero que ustedes después pueden ver con mayor tranquilidad. De acá quiero salir para poder mostrarles entonces uno de esos videos. Bien. Uno de los videos que ustedes tienen es el de una proteína que está caminando por encima de un microtúbulo. Es esto. Esto es una vesícula, la bolsa que habíamos visto que transporta alguna sustancia, que está siendo dirigida, transportada,
movilizada por una proteína, que como ven es una proteína motora, que en este caso se llama quinesina, que pareciera que está caminando y camina por encima del microtúbulo. ¿Sí? Eso que ustedes ven, esa calle por la que pareciera que camina, es justamente el microtúbulo. La quinesina es una proteína motora que se va a encargar de llevar vesículas con sustancias desde el núcleo hacia afuera de la célula, como podría ser desde el cuerpo celular de una neurona hacia el axón, que es donde se transmite la información. Esto no va. Y en este caso, este transporte sería, por ejemplo, el transporte desde el centro de la célula de un receptor que fuera hacia la membrana, hacia lo que vamos a ver luego como el botón sináptico, desde donde se va a transmitir la información. Si el transporte se realiza al revés, hay una proteína motora que es similar, es decir, si se hace desde el exterior hacia el centro de la célula, pero en este caso se va a llamar dineína. Este es un ejemplo entonces de cómo los microtúbulos pueden estar involucrados en el transporte de sustancias. Y ahora les voy a mostrar, primero vamos a aclarar entonces de los microtúbulos esta otra imagen, para que no quede ninguna duda. Esto que ven acá son centríolos. Los centríolos son una estructura conformada por pares de microtúbulos que están agrupados cerca del núcleo y que van a estar encargados de la división de las cromátides, que es lo que están pudiendo ver acá, de la división del ADN, de los cromosomas, cuando se produce la mitosis, la división celular o la meiosis. Entonces, en las divisiones celulares, estos centríolos van a estar ayudando a la conformación del huso mitótico, que es esta estructura que se va a encargar del movimiento de los cromosomas durante la división celular. Ese es otro ejemplo de cómo los microtúbulos pueden ayudar en el movimiento de las estructuras internas de la célula. Y después ustedes tienen los microfilamentos o los filamentos de actina, y lo que tienen acá abajo en esta imagen, esto es una microfotografía de un sarcómero. El sarcómero es una estructura específica del sistema muscular en el que están involucradas la actina y la miosina. Hay un video que cuando ustedes hagan clic en esta diapositiva, ustedes lo van a poder ver mejor porque dura algunos minutos y la verdad es que no es importante que ahora aprendan los nombres ni cómo se produce este proceso, ya que es bastante complejo. Esto se va a ver puntualmente en Neurociencias 2, pero sí es importante que vean cómo este sarcómero, conformado por las proteínas actina, por los microfilamentos de actina y con el movimiento de la miosina, van a generar la contracción del músculo, ¿sí? Lo que van a hacer es que las células se puedan expandir y contraer, y esto va a generar justamente que podamos movernos, que se pueda contraer y que se pueda relajar el músculo. Así que en esta parte pueden ustedes poner pausa en el video y ver el video que les estoy sugiriendo, que está enlazado a esta diapositiva. Y luego tenemos otra forma de movimiento típica, aportada por el citoesqueleto, que consiste en la conformación de estructuras motoras permanentes que están formadas por la asociación de microtúbulos, como pueden ser, por ejemplo, los cilios y los flagelos. Los cilios son cortos y numerosos. Esa es la diferencia. En la imagen las tienen señaladas y los cilios son varios y son cortos. Por ejemplo, nuestras células del tracto respiratorio tienen cilios, y lo que hacen estos cilios es empujar las sustancias hacia el tracto respiratorio para que puedan pasar a seguir su camino en el sistema. Y por ejemplo, cuando los óvulos se desplazan a lo largo del útero, también en el oviducto hay células ciliadas que van a empujar a los óvulos para que puedan moverse. Y otro tipo de estructura motora permanente que aporta movilidad a las células son los flagelos. Los flagelos de las células eucariotas no son los mismos que los de las células
procariotas. En las células eucariotas están formados por microtúbulos, en las células procariotas no lo estaban. También los cilios están formados por microtúbulos, ¿no? Estas dos formas de movimiento, los cilios y los flagelos, están formadas por microtúbulos. Y los flagelos entonces son pares de microtúbulos que están fusionados, que van a formar un anillo que rodea a otros dos microtúbulos situados en el centro, y los movimientos coordinados de los cilios o de los flagelos van a establecer patrones de movimientos en ondas que pueden desplazar a la célula entera o arrastrar sustancias sobre su superficie. Y acá ustedes tienen dos videos también. El primer video es un video en el que se muestra una forma de movimiento que está asociada a un movimiento ameboide. Este video que van a ver en esta parte está asociado a los filamentos de actina. Sí, me estoy dando cuenta que está mal el título, así que si pueden lo corrigen, lo vamos a corregir para la próxima clase. Pero el movimiento ameboide es otro tipo de movimiento que puede tener la célula en el que se mueve directamente toda su estructura. Sí, es una ameba, justamente su nombre, pero viene de ahí, del movimiento que tienen las amebas, y va a hacer que todo el contenido celular interno y la propia célula se pueda desplazar. Lo van a poder ver mejor en el videíto. Y este movimiento está aportado justamente por los filamentos de actina. Entonces, y este sí es otro video que es ahora sí una forma de movimiento propia de flagelos en este caso, o sea que acá el título sí estaría bien. Y es un video de un espermatozoide que se muestra cómo tiene la movilidad gracias a su flagelo, que está conformado por estos pares de microtúbulos. Bien, con esto terminamos entonces el repaso de la clase de organización celular. Es sumamente importante entonces que ustedes a partir de esta guía puedan ir a la lectura obligatoria del texto, o que lo hayan leído primero y después usen esta clase como un punteo del texto, pero sí, el texto, el capítulo 3 de Curtis, es de lectura obligatoria. Y bueno, también van a encontrar en esta clase una guía de ejercicios relacionada a todos estos temas. Nos vemos entonces para la próxima clase, en la que vamos a estudiar a partir de los tipos de transporte que vamos a ver de sustancias, cómo entran y salen las sustancias de las células, basados en el siguiente capítulo del mismo libro de Curtis, que es el capítulo 4.